proyecto se quiere volver al pasado con cambios como cuando se dio el salvataje bancario. Dijo que se elimine la participación de la Contraloría en la revisión del Banco Central del Ecuador, lo cual contraviene a la Constitución, y afirmó que si la ley no es constitucional, no se puede afirmar. En ese momento le ha dado el paso el señor presidente César Litardo a una nueva intervención, la cual viene a ser la número 23 dentro de este debate del proyecto de ley para la defensa de la dolarización. Se espera que se conecte el nuevo legislador que tiene ahora el uso de la palabra. Presidente, ¿me escucha? En este momento va a intervenir el legislador Ramón Terán, representante del Partido Social Cristiano. Muy buenas tardes. Respecto del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización, calificado como urgente en materia económica, hago mía las palabras del colega asambleísta Henry Kronfeld, de que el proyecto es perfectible y que los asambleístas debemos contribuir a su mejoramiento a través del análisis en función del objetivo del proyecto. Esto es de fortalecer la dolarización mediante el reforzamiento institucional y el establecimiento de normas que eviten la discrecionalidad sin descuidar el marco que nos impone la Constitución de la República. En principio, es necesario revisar la constitucionalidad de determinados contenidos del proyecto. Particularmente, considero que no es atribución de la Asamblea Nacional designar ni posesionar a los miembros de las juntas, tanto monetaria como financiera, así como tampoco es atribución de la Asamblea enjuiciarlos políticamente, pues esos dignatarios no están contemplados en el artículo 131 de la Constitución y mucho menos que quien pueda pedir enjuiciamiento político sea el presidente de la República. Estos dos aspectos de constitucionalidad propongo solventar, dejando que sea exclusivamente la función ejecutiva la que nombre a los miembros de las juntas y que sea el ente nominador el que determine las causas y las formas para su remoción. En el ámbito de las disposiciones del proyecto, expreso mi preocupación por el contenido del artículo 12, que permite que no ingresen al país las divisas provenientes de las operaciones de las entidades financieras en el exterior, facilitando así las operaciones offshore en países fiscales y además que las operaciones de crédito que las instituciones financieras contraten en el exterior no tengan límite. Me preocupa el alcance del artículo 16 del proyecto, pues permite que el presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera no sea responsable ni esté enterado de la ejecución y aplicación de las políticas y regulaciones, convirtiendo a la presidencia de la Junta en un elemento decorativo y derivando esa responsabilidad a la Secretaría Técnica. Tengo mis reservas respecto del contenido del artículo 39, que define a la Junta de Política y Regulación Monetaria como máximo órgano de gobierno del Banco Central del Ecuador, lo que entraría en contradicción con lo que establece el artículo 22 del mismo proyecto, que caracteriza al Banco Central como un ente autónomo y responsable según lo dispuesto en este Código y la Constitución de la República. También tengo mis reservas en lo que propone el artículo 47, pues prohíbe al Banco Central comprar valores emitidos por el Estado por ninguna entidad estatal o por cualquier otra entidad pública, ya que esta prohibición elimina la posibilidad de que los GACs puedan redescontar, en el Banco Central los papeles fiduciarios del gobierno que les entreguen por devolución del IVA y otras obligaciones pendientes. Esto hará que los GAC deban acudir a la banca privada para redescontarlos o transarlos en la bolsa de valores, con una pérdida real de recursos para los GAC. Asimismo, veo con preocupación que se saque al Banco Central del control de la Superintendencia de Bancos y de la Contraloría General del Estado, eliminando
inclusive la auditoría interna que depende de este órgano de control. También preocupa que el Banco Central quede impedido de intervenir en el funcionamiento de los instrumentos que permitan a los sectores no financieros de la economía del país acceder a mecanismos de liquidez inmediata a través de la compensación y liquidación de las obligaciones comerciales generadas en las actividades propias del giro del negocio, con lo que desaparece la posibilidad de efectuar transacciones con instrumentos no financieros para obtener liquidez inmediata, mecanismo que ha servido para mantener activo el sistema productivo nacional. Otro aspecto que me inquieta es el contenido del artículo 78, que determina que el Banco Central del Ecuador podrá hacer operaciones de redescuento solamente con títulos valores del propio banco y no del ente rector de las finanzas públicas. Asimismo, dispone que las operaciones de redescuento las haga el sistema financiero privado con la garantía del fondo de liquidez que mantenga la institución en el Banco Central, lo que abre la posibilidad de que una institución financiera se sobregire hasta por un monto equivalente a su fondo de liquidez y en caso de liquidación ese fondo de garantía no existe, lo cual es contraproducente para los usuarios de los bancos. El contenido del artículo 80 elimina la atribución de regular las tasas máximas de interés y sus valores por segmentos, con lo que se puede unificar todas las tasas de interés en perjuicio de los sectores productivos, especialmente de la agricultura, la artesanía y demás sectores marginales. Creo que este aspecto merece una profunda revisión. Otro aspecto que requiere un análisis muy cuidadoso es la reforma propuesta en el artículo 89 del proyecto, que propone que se incremente la reserva técnica de las entidades del sistema financiero nacional y de la economía popular y solidaria en función de la situación institucional, esto es, el 9% de manera general, más entre el 0,5 y el 2,5 por efecto contracíclico, y entre el 1,0 y el 3,5 si está calificado en la causal de riesgo sistémico. Las entidades del sector popular y solidario del segmento 1, 2, deberán tener patrimonio técnico del 4%. Estas disposiciones son particularmente gravosas para las instituciones financieras de la economía popular y solidaria, por lo que sugiero mantener la legislación vigente. Creo que se debe de definir el concepto de personas con identidad cooperativa, que aparece en el artículo 102, pues según el Código Civil, las personas son naturales y jurídicas. De igual manera, hay que revisar si es conveniente dejar a las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, sin control ni acompañamiento de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según se desprende del artículo 104 del proyecto, lo cual es contraproducente para la confianza y mantenimiento de estas organizaciones marginales. Por último, creo que hay que revisar la disposición general séptima para que esté acorde con el contenido de la vigente ley orgánica de la función legislativa. Señor presidente, con estas y otras observaciones las he hecho llegar por escrito a la comisión dentro del afán por perfeccionar una ley que es necesaria para la estabilidad monetaria y financiera de la República, conforme lo han destacado los demás compañeros de mi bancada social cristiana. Señor presidente, muchísimas gracias. Hemos escuchado ahí al asambleísta por la provincia de Los Ríos, Ramón Terán, quien llamó la atención a varias disposiciones que flexibilizarían, dijo, el rol del Banco Central del Ecuador sobre las operaciones